¿Qué tal, queridos amigos? Lo advertimos, pero no me gusta decir aquello de se los dije, porque es muy chocante. Pero en efecto, lo advertimos. México está incendiado. Hablan de visitar los pueblos mágicos, de que salgamos a carreteras, pero no hablan de que no se puede llegar a ningún lugar porque hay retenes militares o retenes criminales y uno no sabe identificarlos porque parecen los mismos. Y en el caso de Baja California hay, hay un desastre. Una carretera a la que ya llaman la autopista del terror, porque ahí desaparecen personas y no dejan rastro. Y esto es lo más reciente, porque también se atacó brutalmente a los pobladores de Ciudad Juárez. También ha habido incendios y bloqueos en Guanajuato y Jalisco, que son algunos de los mayores proveedores de indocumentados hacia los Estados Unidos. Y también, de repente, esto me estremeció, un reportero valiente se paró frente a López Obrador en sus mentirosas de la mañana y le dijo: oiga usted, presidente, voltea a ver a San Luis Potosí, porque es muy probable que si yo dejo de venir a este evento de las mañaneras es porque me han metido a la cárcel o porque estoy muerto. Esto me estremeció profundamente porque no estaba diciendo mentiras. Hice una relatoría fiel de todos aquellos incidentes de grave nivel que ha observado en su entidad por obra y gracia de Ricardo Gallardo Cardona, cuya negligencia o cuya complicidad con los sicarios del narco se ha evidenciado desde hace muchos años. De hecho, salió de la cárcel de alta seguridad del centro para convertirse en los pocos meses en candidato a gobernador. Es decir, ya se le perseguía desde mucho antes. Nosotros lo dijimos en este espacio, que Ricardo Gallardo aspiraba a ser un narcogobernador en San Luis Potosí. Y no nos equivocamos, desgraciadamente. Pero también en otros estados del país. Hace unos días decían: caramba, solamente parece que hay violencia brutal y descarada en aquellas entidades gobernadas por partidos distintos a Morena, por ejemplo Jalisco, al que gobierna el partido Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, o bien Guanajuato, que es panista, con Diego Sinué, o bien Chihuahua, al frente del cual está la decepcionante Maru Campos, pero pareciera que nada más se atacaba a los estados que estaban gobernados por la oposición. Pero no, ahora ya estamos hablando también de Baja California, que está gobernado por Morena, por dos mujeres de Morena, porque está gobernando la gobernadora y también la alcaldesa de Tijuana. Esto ya fue el colmo. Quien se atreve a decir que los narcos vayan a cobrarle las cuentas pendientes a quienes les deben y dejen en paz a los demás. Un exhorto absolutamente intolerable. Una mujer que es capaz de decir esto es que no está en sus cabales o está aconsejada por elementos de Morena que francamente lo que buscan no es que el país progrese, sino que se divida. No es que el país tenga tranquilidad, sino que tengan los narcos la suficiente tranquilidad, ellos sí, y tengan los suficientes espacios para poder hacer de la suya. Vayan ahí a atacar a los que les deben, como si fueran enviados del gran señor de Palacio, listos a cobrar los tributos que obliga el estar sencillamente dominados por los mafiosos, por los indignos, por el crimen organizado. Y así
por el crimen organizado, varias entidades del país se han ido replegando, hasta llegar a un momento en que los que gobiernan no son aquellos que fueron electos para estas tareas, sino precisamente los narcotraficantes. Quizá por ello el presidente unilateralmente, por decirlo de una manera coloquial, decidió transferir la Guardia Nacional al Ejército. Nadie sabe entonces para qué van a servir los 277 cuarteles que se hicieron para la Guardia Nacional. ¿De quién responde? ¿Quién responde por este gasto, presidente? ¿Quién va a responder por los gastos exagerados que usted ha hecho para crear la Guardia Nacional? Invertir en cuarteles que desgraciadamente parecían espacios desmantelados, sin catre siquiera para que puedan dormir los guardias nacionales. Y los guardias nacionales también tienen capacidad de reacción. Y por ahí se filtran algunas cartas de militares que ya no soportan más a la cuarta transformación. Esto nos acerca ya a una situación de anarquía terrible que puede desembocar, no quiero decirlo, pero puede desembocar en un golpe de Estado. Porque los militares son la fuerza de las administraciones públicas, el brazo armado del gobierno. Y si los militares y los marinos y los miembros de la Guardia Nacional, ascendidos a soldados, se inconforman, cuidado. México está muy debilitado estructuralmente. Es un país que vive de la incongruencia presidencial, de la incongruencia que significa alinearse con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ahora Colombia y otros más, y al mismo tiempo tener un pie metido en los Estados Unidos para tratar de tranquilizar al presidente Joe Biden. Fue muy penosa la visita de López Obrador a Washington, de López IV, pero penosa de verdad, ¿eh? Nunca había sido tan maltratado un jefe de gobierno o de Estado como lo fue López Obrador en Washington. En este caso, un jefe de gobierno y de Estado, porque hay países que tienen, por ejemplo, a su reyesito, caso España, y al presidente del gobierno, y uno es presidente del gobierno y el otro es el jefe del Estado. Pero no, en México se aglutinan esas dos funciones. Y desgraciadamente en México es donde menos funciona el parlamentarismo, que es lo que le da alguna fuerza a esas que se llaman, contradiciéndose en su léxico, monarquías democráticas. Aquí en nuestro país hay, por ejemplo, quienes no entienden que no podemos hablar de una democracia antiparlamentaria. Es decir, lo contrario de lo que se dice de los países que están obviamente jugando a ser demócratas con un rey al que nadie toca como símbolo del Estado. Aquí en México tenemos a un presidente fuerte que no ha variado para nada el sistema político mexicano que nos impone a un Congreso inútil que se pliega a las órdenes del jefe del gobierno y jefe del Estado. Andrés Manuel, en este sentido, ha fracasado rotundamente porque dijo que iba a implementar la democracia, que íbamos todos a nutrirnos de un nuevo sistema en donde no cabía, por ejemplo, la corrupción, y esto es lo que más ha prevalecido a lo largo de su periodo, que ya está a punto de llegar a los 4 años de ejercicio presidencial. 4 años. Se le han ido volando y le quedan 2 años, un mes y medio. Es lo que queda del gobierno de López Obrador, porque además nos ahorramos los meses de octubre y noviembre de 2024, en donde ya debe haber otro gobernante que esperamos que no sea de Morena,
porque no somos nosotros masoquistas, es decir, elementos que sufran su propio dolor alegremente. Porque si esto es así, entonces México no tendría remedio. Si somos masoquistas y seguimos apoyando todo aquello que nos ha engañado, nos ha lastimado, nos ha frustrado, nos ha detenido en el camino hacia un futuro prometedor, entonces esto quiere decir que se ha fracasado rotundamente, sobre todo en el tema de la violencia. Recuerden ustedes que el Estado fallido se da cuando el Estado, el gobierno, ya no tiene la misma capacidad para someter a los violentos. Por eso se habla de que el Estado debe tener el monopolio de la violencia para poder operar como un Estado funcional. Si no lo tiene, si la violencia la tienen, el monopolio de la violencia lo tienen otros que contaminan al Estado mexicano, no se puede hablar de que el Estado sea un Estado de derecho, sino más bien un Estado fallido. Es decir, que dándole vueltas al mismo círculo que le dieron vuelta el PAN y el PRI en el poder, estamos otra vez regresando al triste círculo del Estado fallido. Y ya llevamos muchos años así. Por eso no se observa progreso. Por eso las obras faraónicas tampoco tienen peso real en la economía nacional. Porque son obras que no sirven, que están atrapadas en la demagogia y que están atrapadas también en los caprichos de un personaje que desgraciadamente necesita un tratamiento neuronal. Un personaje que va a hablar todas las mañanas, 2 horas, y luego se pierde. Se pierde porque nadie conoce su agenda, porque después de las mañaneras el presidente dice que recibe comisiones. ¿Qué comisiones? ¿Quiénes son aquellos que son privilegiados para hablar con el presidente de la República después de que termina sus mañaneras? Nadie lo sabe. Permanecen en silencio, salvo algunas excepciones que confirman la regla. Hay ese adagio. Pero López Obrador está perdido. Pero eso sí, dice que tiene el 60 y tantos % de popularidad y de aprobación por parte de los mexicanos. Si esto es así, entonces México está perdido. Si México, o la mayor parte de los mexicanos, no sabe lo que está pasando en México y sigue aprobando a López IV, entonces nos tendríamos que colocar en la situación trágica de no tener futuro y de traicionar a los que vienen atrás, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por lo pronto, el próximo sábado 3 de septiembre habrá una convocatoria masiva. Lo ha convocado el movimiento Frena, pero otras organizaciones civiles se están sumando para buscar a quién puede ser un líder que destaque sobre los demás y que le haga contrapeso a este sinvergüenza que está en Palacio Nacional y a todos sus secuaces. Ya sé que corremos riesgo los periodistas al referirnos así a esta cuarta transformación que ha sido verdaderamente un desastre para México. Ya sé que estamos en la línea de fuego los periodistas independientes, pero no importa. Todos los partos, los naturales y los históricos, a veces, no a veces, siempre, traen dolor consigo. Y ese dolor lo tenemos que superar para que verdaderamente la emancipación política sea un hecho y sobre todo para que podamos acudirnos de tantos rufianes que han ensuciado el camino de México. El camino de México que queremos sea pacífico, el camino de México que pretendemos sea sencillamente productivo, el camino de México que deseamos todos, no el que quieren
los 4 o 5 morenistas sopiloteros que simple y sencillamente quieren cadáveres para gobernar sobre ellos. Esto es lo que no podemos permitir. Y esto es a lo que nos está llevando en la mayor parte del país el régimen de el señor monarca López IV. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.